Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondawao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos. Una producción de ondawao.co. Hay personas que viven pero algunos no diferencian que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Para ellos la palabra es despabilate. Esto es Despabilate. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos oyentes despabilados. El día de hoy les traemos un programa muy especial porque recogimos testimonios de bastantes personas y nuestro programa se llama Emprender, un camino por recorrer, donde vamos a hablar esencialmente de la ley de emprendimiento. Pero primero, antes de perder el tiempo aquí echándoles chácharas, voy a presentar a la mesa de trabajo. Empezamos con Daniela Monroy, nuestra directora. Hola, hola despabilados, ¿cómo están? Regresamos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la parte de los emprendedores. Los emprendedores aquí en Colombia es la cuna, ellos mueven mucho lo que es la economía colombiana, entonces siento que debemos de mirar esta ley del emprendimiento que busca y si realmente los va a beneficiar o no. Exactamente. También presentamos a Camila Rentería. Cami. Hola, hola, queridos despabilados. Como ya lo han dicho antes, hoy les traemos un tema bastante importante. Yo creo que todos conocemos a algún emprendedor, tenemos a alguien cercano y es un tema que por supuesto nos interesa a todos y a nuestra economía. Exactamente, todos tenemos un amigo emprendedor o somos emprendedores. Y presentamos aquí a José Londoño. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los despabilados y despabiladas que siempre están súper pendientes de los programas aquí en Onda Wow. Nada, les mandamos un fraternal saludo a todos ustedes que nos oyen siempre fielmente. Bueno, sí, como decía Alison, el día de hoy tenemos, como siempre, un tema de mucho interés y un tema muy especial para todos ustedes, que sé que a muchísimos les va a encantar y les va a interesar. Especialmente a los emprendedores. No se pierdan el programa porque esto les incumbe bastante. Saludamos también a nuestro máster Gerson Hincapié y mandamos un saludo a la despabilada María del Mar Lenis que no nos acompaña el día de hoy. Pero bueno, mis queridos despabilados, ahora sí, empecemos. Estás escuchando Despabilate. Despabilate. Bueno, ahora sí, para ustedes, ¿qué implica ser emprendedor? ¿Qué es ser emprendedor? A ver. Bueno, yo siento que ser emprendedor... Ay, Cami. Dale, Cami. Bueno, iba a decir, tener iniciativa, también ser creativo, serían como dos características que debe tener un emprendedor. Sí, ser innovador, diría yo, querer sacar algo nuevo, querer, diría yo, ser mi propio jefe, querer hacer cosas nuevas, hacer lo que me gusta de una manera autónoma, sin que nadie me lo pida, y yo siento que ser emprendedor aquí en Colombia puede llegar a ser un poquito difícil, pero si se tiene la berraquera, se puede lograr. Sí, exactamente. De hecho, emprendedor yo lo veo más como innovar, tener esa iniciativa de lograr tu idea y, bueno, de ejecutarla, lograr eso, pero eso es muy difícil. Uno a veces se queda solo en la idea y si se queda solo en la idea realmente no sirve de nada. Por eso le preguntamos a 4 emprendedoras de aquí de Colombia, de nuestro país, ¿qué implica ser emprendedores para ellos? Y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, para mí lo que implica ser emprendedor, la verdad, son muchísimas cosas, empezando por esa capacidad que se debe tener para innovar, para crear cosas, crear estrategias que te ayudan al crecimiento de tu empresa. También esa capacidad que se debe tener para liderar tu empresa, liderar tu equipo que te está ayudando, que te está acompañando en ese proyecto. Ser emprendedor es tener iniciativa propia, lo que le llamamos en la jerga colombiana tener perrenque. Bueno, yo la verdad considero que emprender es de valientes porque es
acabar y arrasar con toda esa clase de miedos que se nos generan en nuestra mente cada vez que vamos a realizar nuestro proyecto. Miedo a que no nos salgan las cosas como pensábamos, que nadie nos compre, que la gente desconfíe, y son cosas con las que nos vamos a encontrar y hay que tener, digamos, de cierta forma una buena capacidad de respuesta para saber reaccionar frente a ellas. A mí lo que implica ser emprendedor es la constancia y la perseverancia. Pues hay que perseverar durante todo el camino, porque uno está emprendiendo en un proyecto de uno, pues no lo está trabajando nadie, uno sabe que no todos los días le va a ir bien, porque pues comenzar es duro, ¿no? Nadie dijo que comenzar es fácil, pero nunca hay que perder como esa motivación. Bueno, ellas fueron las emprendedoras de Destello de Luz, Adri Sport, Vaniel Beauty y Tuché Accesorios. Ellas son emprendedoras colombianas, caleñas, que la mayoría tiene páginas virtuales en Instagram y crearon sus proyectos a raíz de esta pandemia. Porque esta pandemia también hizo que muchos emprendimientos se fueran a pique, pero también hizo que muchos emprendimientos, como que muchas personas que tenían esa iniciativa lograran proyectarlas y llevarlas a cabo. Ellas mencionaban algo muy importante, unas características muy importantes de lo que implica ser emprendedor, y era la capacidad de innovar, tener perrenque en la jerga colombiana, berraquera, y también hablaban mucho de la perseverancia y la responsabilidad al momento de emprender. ¿Ustedes qué opinan? No, pues a mí me deja pensativo, reflexivo con respecto al tema del cual vamos a hablar hoy, que es sobre la ley de emprendimiento. Y si vos notas en todo lo que dijeron las personas que estuvieron hablando allí, todas esas emprendedoras, siempre había una constante. Y siempre decían, emprender es duro, emprender es muy difícil, emprender es un reto. Siempre era como que para la persona que va a emprender tiene que saber que tiene que prepararse para un camino pedregoso, por decirlo así. Uh-huh. Pero entonces, ese tema del cual vamos a hablar, ¿le va a facilitar la vida de esos emprendedores? Es una pregunta. Muy buena pregunta, José. De hecho, para poder saber eso, tenemos que conocer un poco cómo es el contexto colombiano, cómo son los emprendimientos aquí en Colombia. Y Cami, explícanos un poco cómo son. Bueno, ya mencionaba antes algo importante, y es que Colombia es considerada una cuna del emprendimiento, según el Observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá. Somos el cuarto país más dinámico para el emprendimiento a nivel de América Latina. Y en el caso de Bogotá y Cundinamarca, ellos aportan el 31% de las nuevas empresas en el país. Esto para el año 2018. Además, algo muy importante es que se dice que las pequeñas, micro y medianas empresas son las que mueven la economía, porque estas componen el 95% de las empresas a nivel nacional. Otro dato importante es que en Bogotá se centran el 44%, en Antioquia el 25% y en Cali el 18%. Además que muchas personas hoy en día ya están viendo el emprendimiento como una opción de salir adelante. Y miren que según un estudio del Monitor de Emprendimiento Global GEM, el 68.7% de los colombianos, casi un 70%, una gran mayoría, consideran que emprender es una elección de carrera profesional deseable. Y en 2019, un dato como para cerrar, 309.463 empresas se constituyeron en el país. Es un número bastante alto, o sea que hay muchas personas que están pensando constantemente en crear empresas y en ser su propio jefe, como lo decía Dani antes. Sí, no, la verdad es que el emprendimiento aquí en Colombia, yo no sé si esto es muy subjetivo de decir, pero yo pienso que aquí en Colombia, como decían en el audio, somos personas de mucho perrenque y de mucha iniciativa, de mucha berraquera. Entonces, normalmente, yo creo que por eso nos distinguimos por el emprendimiento aquí en este contexto colombiano. Pero yo tengo una pregunta. Pues, mira que... Dime. No, pues me deja como pensativo eso que vos estás diciendo. O sea, los colombianos nos caracterizamos por eso. Somos gente emprendedora, inteligente, berraca, ¿cierto? Y vemos con los datos que nos daba Cami nos estaba diciendo que había un crecimiento del 2%. Solo en un año hubo un crecimiento del 2%. O sea, más de 300.000 empresas de emprendimiento se consolidaron.
Pero entonces esto me lleva a preguntarme, ¿qué es lo que está llevando a las empresas, a las personas a constituir sus propios emprendimientos? ¿Qué es lo que los está empujando allá? Una necesidad de tener una mejor calidad de vida, el desempleo, ¿qué es lo que los está llevando allá? Entonces, esas cifras que estuvo dando Cami me dejaron aquí como medio pensando, como tejiendo pues como las razones por las cuales la gente está llegando allá. Bacanísimo ver emprendimientos, pero entonces también mirar esas razones por las cuales se están originando. Aquí Dani está pensativa con lo que dijo José. ¿Qué opinas, Dani? La verdad me parece un aporte muy bueno. Sí, es que yo siento lo mismo. Existen muchos factores sociales que pueden influir en que la gente tome la iniciativa de hacer un emprendimiento y uno de ellos es el desempleo. Es decir, si yo no encuentro empleo, me la rebusco y miro en qué puedo ser innovador y busco la manera de crear una microempresa para sustentar mi casa y como lo decía Cami, es un gran porcentaje de las pymes aportan a la economía del país, un 95%. Entonces, puede ser ese el desempleo, puede ser ahora que las personas les gusta manejar su tiempo, les gusta ser su propio jefe, les gusta tener una mejor calidad de vida y poder tener más control sobre eso. Entonces, existen muchos factores sociales que pueden influir, sin embargo, eso es bueno, o sea, que tengamos la berraquera de sacar emprendimientos y no es duro, es un proceso, es un camino. Y digamos ahora durante el COVID-19 muchas microempresas se vieron afectadas cuando entramos durante la cuarentena porque no podían vender como lo vendían tradicionalmente. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Repensarse, ¿qué puedo hacer? Cambio el modelo de negocio o innovo en lo que es el marketing digital. Y son unos costos que es muy difícil para un microempresario asumirlos, o no tiene las habilidades para hacerlo, o sus colaboradores, que pueden ser entre 10, no tienen como el acceso, simplemente el sector en que venden no puede tener acceso, o digamos yo vendo un sector difícil, puede ser el sector ferretero. El sector ferretero vende a cara. Es decir, la persona va y dice, no, necesito el cosito que le coloco aquí, que le coloca allá. Entonces ese sector es un poquito más difícil. El churumbelito. El churumbelito, ajá. Es un poquito más el churumbelito, la cosiaquita, y la persona le identifica ahí qué es lo que necesita. Exacto, es un poquito más difícil innovar en lo que es el marketing digital y además también se enfrentan con grandes empresas que obviamente los mitigan y la gente va a preferir comprar en ellas, que es por vía de internet. Entonces, digamos, son muchos factores que hace que ese recorrido tenga muchos obstáculos, pero el punto es estar en rebuscárselas y realmente si la ley los acoge, si la ley los apoya, si en la parte de impuestos se los reducen. Entonces, todo eso es lo que vamos a tocar ahora. O sea, realmente el gobierno sí los está apoyando, teniendo en cuenta que son el 95% que aportan en la economía colombiana. Bueno, de hecho, lo que vos decís ahora del marketing digital, eso es un tema bastante difícil porque no hay personas que no tienen ese mismo acceso que uno como joven o uno como nativo digital tiene. Hay personas que realmente les toca ir, sabe dónde quedan las tiendas y van directamente, pero que hacen que si están cerradas. Entonces, eso es como que... hay una brecha digital grande todavía. Sí, claro, no, y además las organizaciones virtuales ya han tomado mucha fuerza, ahora todo eso a través de las plataformas de Instagram, Mercado Libre, OLX, son plataformas que nos ayudan a nosotros a conseguir cosas, a que los empresarios también se muevan por ahí, pero pues bueno, y las personas que no tienen ese acceso al internet, que no tienen ese acceso a lo digital, ¿cómo hacen? Entonces, bueno, eso es una pregunta muchos de ellos. Sí, no, la verdad es algo fuerte el hecho de tener una organización virtual, porque pues se tiene que dirigir esencialmente a un público objetivo que ya sea nativo digital. Total. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de ser emprendedor en Colombia? ¿Qué es lo que ustedes, mejor dicho? Yo considero que los impuestos. Yo considero que si escuchamos las voces que teníamos allí ahorita, una de esas voces decía que los impuestos terminaban consumiéndolos tantos al punto de que no se veía la ganancia y que incluso tenían que sacar de su plata para poder mitigar el asunto de los impuestos. Entonces yo creo que el asunto de
de pagarle al Estado para poder funcionar y bueno, todos estos impuestos que se le ponen a los aranceles para que una empresa pueda funcionar en Colombia es uno de los peores enemigos de las medianas y las pequeñas empresas. ¿Por qué? Las grandes multinacionales y las grandes empresas pues pueden quizá pagar estos impuestos porque tienen un nivel operativo mucho mayor, ¿cierto? Y por ende pues van a tener ingresos mayores, pero entonces ¿qué tal si hablamos de esos empresarios donde sus empresas son de 3, 4 personas o son empresas familiares, ¿cierto? Y pymes. Entonces, vemos que son gente que son pymes, es cierto, exacto. Y son gente que de pronto no va a tener esa misma capacidad adquisitiva en el mercado, que tiene que competir muchas veces de manera desigual con otros mercados. Entonces, ahí entran a jugar muchos factores, como lo decía Dani, pero yo creo que uno de los factores principales por los cuales se les dificulta a los colombianos emprender es el asunto de los impuestos. Emprender de manera legal. Yo también opino legal. lo mismo, de manera legal. De hecho, le preguntamos a Luisa Fernanda Cadavid, directora de la Unidad de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, qué es lo más difícil de ser emprendedor en Colombia, y esto fue lo que nos dijo. En Colombia, creemos que las raíces profundas de estos retos están desde el principio, incluso en los colegios y las universidades. Seguimos educando para el trabajo, no necesariamente para tener las herramientas que se requieren al emprender. También hay una ausencia de un sistema integrado que permita la creación de empresas en un solo lugar. Hacer los trámites que requiere crear una empresa formal en Colombia requiere ir 5 o 6 entidades. Entonces, creo que en Colombia estamos tarde en generar una plataforma que le permita a un emprendedor en un solo sitio y de una manera más sencilla surtir todos los trámites que se requieren para crear una empresa. Ella fue Luisa Fernanda Cadavid, quien nos explicó un poco qué tan difícil es emprender en Colombia. Cami, amplíanos un poco lo que dijo ella. Bueno, ella mencionaba 2 factores muy importantes. Uno, yo creo que está muy relacionado como con esa cultura del emprendimiento que de pronto aún no está tan arraigada, que muchas personas todavía tenemos miedo, y ella relaciona esto con la educación. No se nos educa para crear empresas, sino para trabajarle a otra persona. Y la segunda, que yo creo que también es muy importante y que complementa un poco lo que decía José, el tema de los trámites. No están centralizados, no es como que usted quiere crear empresa, va a un lugar y ahí hace todo el proceso, sino que debe voltear, en palabras coloquiales, y esto dificulta mucho que las personas decidan hacer ese proceso de manera legal. Es verdad, es que para poder uno inscribirse en la matrícula mercantil, eso es un proceso gigante para poder lograr eso. Y ahora luego tener que pagar los impuestos también, exactamente, sí, no. Es muy, muy difícil. Entonces, y por eso hoy vemos a mucho emprendedor en la calle, muchachas. Hoy por eso en cada semáforo de la ciudad vemos gente en el rebusque, intentando buscarse la forma de ganar la vida, ¿cierto? Y vemos mucho emprendedor ilegal justamente por eso, porque el asunto de los trámites es muy complejo, como lo mencionó ahorita Cami, y pues sumado con el asunto de los impuestos y lo que se pagan a veces haciendo esos trámites, pues también es complejo. Hay personas que no tienen esa capacidad adquisitiva. Pero mire que ella menciona algo también muy importante, y es la educación, que se educa para el trabajo, más no para emprender. Se educa para trabajar, más no para lograr crear una empresa. Eso también es muy importante tener en cuenta, que la educación influye bastante en cómo se pueda emprender. De hecho, pero... Dime, José. No, quería preguntar, o sea, pues que ahorita vos estabas comentando algo que me pareció súper interesante, y es ver la dicotomía de todo este fenómeno del COVID, ¿cierto? Uno diría, bueno, muchos negocios pues van a empezar a cerrar, y lo que se vio fue que muchos comenzaron a transformarse y todo esto. En vista de que todos estos negocios se comenzaron a transformar,
y a de pronto apuntarle a otros mercados y a apuntarle a otra forma de seguir estando a flote. Pues me pregunto qué pasó con estos de los con estos emprendedores de los que hablamos ahorita, de los, por decirlo, ilegales, de una forma. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo esta ley de financiamiento podría ayudar a todos estos emprendedores? No, pues realmente yo pienso que con los que no tenían, digamos, no estaban inscritos en lo que es constituirse como una empresa legal, a mi parecer, y tengo muchos conocidos, no pudieron porque tenían que sostenerse, igualmente tenían que adaptarse con sus empleados a la ley. A pesar de que no eran una empresa constituida, ellos se adaptaban con sus empleados a la ley, entonces es muy difícil. Daniela, ¿qué opinas? Lo que dice José me llevó cuando apenas comenzaba la cuarentena. Obviamente, pues los microempresas empezaron como que no, la parte de la economía, yo estoy cerrado, yo vivo a diario. Entonces, ¿el gobierno qué ofreció? El gobierno ofreció financiamiento en la parte de nómina a los microempresarios por medio de Bancolets, no sé si se acuerdan. Obviamente, pues algunos se vieron beneficiados, otros no, pues porque ya ahí empiezan a influir otros poderes, pero sí o sí tenían que estar, digamos, registrados, tenían que tener toda la parte legal para poder acceder a esto. Entonces yo creo que esas personas que no han podido realizar ese proceso, obviamente pues no se vieron beneficiadas porque el gobierno no podría tener como un control o decir, no, sí está registrada, cosa que pues es un poquito difícil. Entonces, yo siento que ellos se vieron más afectados porque no recibieron una mano. Entonces, veamos si esta ley de emprendimiento realmente les va a ayudar. Exactamente, de hecho aquí les traigo un pequeño dato y estos son de las empresas que están registradas, y es que la crisis por el COVID afectó en mayor medida a las pequeñas empresas que no cuentan con liquidez para seguir funcionando en medio de la situación. El 37% de las empresas cesaron temporalmente sus actividades y otras solicitaron créditos bancarios para capitalización, que fue el 15%. Y otras han cambiado el modelo de negocio, que han sido el 12%. Es que eso también es verdad, muchas cambiaron el modelo de funcionamiento. Muchas se adaptaron a la virtualidad y empezaron a darle desde ahí. Pero pues hay otras que mejor solicitaron su crédito, otras que se vieron beneficiadas, digamos, con la apertura ya que empezaron a abrir suavemente los centros comerciales. Entonces también por ese lado. Pero bueno, ahora sí hablemos de la ley de emprendimiento. Lo hablamos a lo colombiano. A lo colombiano. A lo colombiano para que aquí entendamos todos. Entonces, vamos. Vamos para allá. Bueno. Es hora de presentar la ley. No, qué aburrido. Venga, despabilese. Aquí le hablamos a lo colombiano. Aquí le hablamos a los colombianos, sí señor, y le vamos a hablar de la ley de emprendimiento, que está dentro del proyecto Compromiso por Colombia, que estableció el gobierno. El 27 de julio se radicó esta ley y pues bueno, ¿qué objetivo tiene la ley de emprendimiento? Establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Entonces aquí hablamos de un marco regulatorio, lo que significa que se busca más que todo que esa empresa se legalice y se institucionalice para poder contar con estos beneficios que trae la ley de emprendimiento. ¿Cómo se va a lograr? Eso, quisiéramos de pronto contarles a los oyentes qué actores hay aquí involucrados para que pues toda esta ley de financiamiento se dé. O sea, tienen que estar quienes involucrados ahí, entidades del gobierno, gremios, sectores de la sociedad y emprendedores
que necesitan ahorita o que necesitaban desde hace un buen tiempo una mesa de trabajo donde se hablara de emprendimiento en el marco de las leyes colombianas, ¿no? Exactamente. De hecho, José, aquí te traigo un dato a todos los despabilados. ¿Cómo se va a lograr? Bueno, van a haber diferentes mecanismos para toda clase y también para, digamos, los emprendimientos digitales, y eso me parece chévere, más adelante lo vamos a tocar. Hay diferentes puntos. Se impulsará el crédito directo para la recuperación de las MIPYMES a través de las líneas de Bancoldex con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, aquí hay que resaltar la recuperación de las MIPYMES. Recuperación. Yo creo que esto va orientado más que todo a las empresas que se vieron afectadas por esta pandemia. Ale, yo tengo una pregunta. Hemos nombrado a Bancoldex, pero ¿qué es Bancoldex? No sé, Dani, ¿qué es Bancoldex? Bancoldex es el acrónimo de Banco de Comercio Exterior de Colombia. Es una institución creada para promover la productividad y competitividad del sector empresarial en Colombia a través de la innovación. Es decir, es como el banco central. Exactamente. De hecho, el gobierno nacional tiene la expectativa que con esta recuperación de las MIPYMES entre el 2020 y el 2022 se espera movilizar 21,1 billones de pesos en créditos empresariales y 50,7 billones en garantías a créditos de empresas, profundizando en sectores no tradicionales como las microfinancieras y las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué ibas a decir, Cami? Iba a decir que en este momento, bueno, digamos que uno de los puntos más importantes de esta ley de emprendimiento es como la formalización de las empresas, que eso pueda darse como un proceso natural y que no se convierta en un obstáculo para quienes quieren crear empresa. Pero también es importante tener en cuenta el tema de la reactivación, porque con la coyuntura actual es algo que nos compete demasiado. Es súper importante que las empresas puedan volver a ponerse en marcha, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Sí, eso también es verdad. Bueno, otro de los puntos es que dentro del programa Fábricas de Productividad se atenderán y acompañarán MIPYMES para el aumento de su productividad en al menos un 8% a través de la atención en diferentes líneas de trabajo. ¿Ustedes qué piensan al respecto de este punto? Las fábricas de productividad son súper importantes. Sí, son bastante importantes, pues teniendo en cuenta cómo ha planteado este proyecto de ley, cómo lo planteó el Ministerio de Comercio. Pues ellos han planteado como 5 ejes estratégicos sobre los cuales va a funcionar esta ley, ¿no? Que son la formalización de los emprendimientos, una competencia justa en el mercado con las compras públicas, facilidades de financiamiento e inversión, organización y articulación de los distintos programas de gobierno y definir una línea de formación académica de capacidades emprendedoras. Eso es lo que le ha apostado ahorita el Ministerio de Comercio, ¿cierto? Como estos son como los ejes principales, los ejes macro de cómo va a funcionar esta ley de financiamiento. Pero entonces, teniendo en cuenta esto, porque pues, la intención es acoger y cobijar tanto empresarios, emprendedores de mediana empresa, como los de los pequeños, como los de las grandes, ¿cierto? Cobijarlos a todos bajo esta estructura. ¿Cómo entonces va a incentivarse la formalización de esos emprendimientos? Ahorita Alison decía Alison nos contaba que es muy difícil el asunto de estos trámites. No sé si fue Dani o fue Alison, que lo ideal era como tener un solo espacio para poder formalizar los negocios, la competencia justa en el mercado con compras públicas. Ustedes ven que a veces el Estado hace o compra bienes y servicios, ¿cierto?, de microempresarios. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque por lo general siempre son entidades que ya están como muy preestablecidas para prestarle servicios al Estado, y eso no permite una libre competencia con los pequeños empresarios. Entonces, ¿cómo se van a revisar y cómo se van a regular todas esas vainas que si bien el Ministerio de Comercio pues ha intentado como poner un ABC de todo esto, pero el emprendedor se queda como que, bueno,
listo, chévere, van a darme estas facilidades, me van a ofrecer una forma de financiarme e invertir de una forma más fácil, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo? ¿A través de qué? De crowdfunding, a través de factoring. Todas estas cosas suenan a nivel pues de planteamiento cuando se radican todos estos proyectos, suenan muy bien. Sí, pero, color de rosa. Exactamente, suenan espectaculares, suenan muy bien. Pero también es cierto que cuando los emprendedores están en búsqueda de estos financiamientos, de estas facilidades, pues para que puedan financiar sus emprendimientos, también se les ponen muchas trabas a nivel bancario, a nivel de trámite. Vemos muchos empresarios que en medio de la crisis, pues se les había ofrecido un subsidio para que pudieran sacar a flote sus empresas, y cuando iban a hacer todos estos trámites, siempre había alguna traba de algo. Entonces, yo quisiera de pronto entender las garantías que se le pueden dar a los empresarios hoy en día con esta ley, que los empresarios puedan decir, confío plenamente en que el Estado colombiano a través de esta ley me va a poder ayudar, no voy a perder mi negocio. Bueno, es que yo creo que una cosa son los trámites, otra cosa es la ley y otra cosa es la confianza que se tenga en el gobierno colombiano. Entonces, realmente, ojalá, se espera con esta ley que no se tenga que hacer tanto trámite. De todas formas, sabemos que esta ley acobija más que todo a las empresas ya legalizadas, porque igual, de todas formas, aquí lo dicen, dentro de un marco regulatorio. Pero pues bueno, ellos crean esos canales de financiamiento, y además ellos también enfatizan mucho en la facilidad para participar en el sistema de compras públicas, que eso también es algo bastante importante. Y de hecho tienen un lema que por acá, allá, que dice que apoyarnos entre nosotros, cómprale al colombiano. Entonces eso también es muy bonito, es una campaña muy bonita, pero como dice José, también hay que estar bastante receptivos para el tema, porque se ve muy bonito, pero bueno, ¿cómo va a ser al momento de ejecutar esta ley? ¿Cómo va a ser al momento de hacer uso? Por eso nosotros le preguntamos a las personas si los emprendedores realmente creen en esto, si sienten el apoyo del gobierno, y pues esto fue lo que nos dijeron. No, para nada. Siempre han buscado apoyar a las grandes empresas y beneficiarlos a ellos. Pero nosotros los pequeños no nos han dado ninguna ayuda, ningún auxilio, y antes es buscando la forma de ponernos más impuestos y más cosas para poder quebrarnos. Entonces, obviamente, las ganancias disminuyeron de una manera que no esperábamos. Drástica, dramática, y que incluye cierta desesperanza. Pero pues uno no se puede quedar quieto. Pero pues no nos vamos a matar. ¿Cómo camellamos? ¿Cómo trabajamos? Porque no estamos en un nivel de famosos que tienen ahorros guardados y pueden como esperar que todo pase, sino nosotros vivimos al día. O sea, lamentablemente sí nos toca muy así. Yo creo que no. Para mí no me han apoyado. Bueno, esto es lo que opinan las personas, y ahí logramos escuchar un poco que no se tiene esa confianza en el gobierno como ellos quieren. Ahí, como decían, viven del día a día, no tienen ninguna ayuda, y varios manifestaron que no tienen ese apoyo. Entonces, vamos a ver si de pronto con esta ley de emprendimiento, aunque sabemos que no cubre esas empresas no legalizadas, se puede buscar un mejor apoyo y se puede motivar más al empresario a que confíe en el gobierno colombiano, porque también creo que es uno de los factores importantes dentro de esta ley. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, además, lo que decías, Ali, en cuanto al día a día, yo creo que es uno de los puntos más importantes, porque como lo comentaba, las personas, ellos no pueden esperar. O sea, yo creo que en Colombia la mayoría de los emprendimientos, no por oportunidad, sino por necesidad, porque las personas ven que deben cubrir y suplir esas necesidades que tienen en sus hogares, y por esa razón salen a trabajar día a día. Entonces, si se quedan esperando una ayuda del gobierno que muchas veces no llega, obviamente no van a tener los recursos que necesitan para poder vivir. Sí, claro, eso es verdad. Eso también es verdad. Si no tienen esos recursos,
Entonces, ¿cómo pueden hacer? De hecho, Bueno, ¿se acuerdan? Ah, bueno, habla. No, Habla. quería, muchachas, comentarles un dato que me parece importante que toquemos acá. En uno de los ejes, de los 5 ejes que propone el Ministerio de Comercio aquí para esta iniciativa, que es el eje de formalización de los emprendimientos, pues quería comentarles un dato que me parece muy particular, lo que están proponiendo aquí para alivianar las cargas a los pequeños y medianos empresarios. Dice que a través de esta ley, el Gobierno Nacional propone que los emprendedores o los nuevos emprendedores pues no paguen el registro ante el INVIMA. Esto con el objetivo pues de alivianar sus costos y así poder ahorrarles entre 2 y 8 millones de pesos en ese proceso. Eso es un factor positivo que quizá pudiese ayudar de pronto a los microempresarios a incentivar pues el asunto de comenzar a constituir de mejor manera su empresa. De hecho, José, también te traigo un dato importante que va dentro de la ley empresarial de emprendimiento, y es que se busca, esto suena muy trillado porque nos lo han prometido muchas veces, pero ahora lo estamos viendo en el campo empresarial, y es que se busca que los empresarios paguen menos impuestos y se formalicen laboralmente. Entonces, yo creo que, bueno, eso son promesas, pero si ya está estipulado es porque así tiene que ser. Ali, ahí es importante. Sí sea. Ahí es importante resaltar lo de los impuestos, porque estuve investigando para ver qué tantos impuestos pagaban los emprendedores, y hay un análisis que resalta según el Doing Business del 2017, el cual dice que el 70% de las utilidades de las empresas colombianas se van para el Estado representadas en el pago de obligaciones tributarias. O sea, el 70% de las utilidades que los empresarios tienen se pagan en impuestos. Entonces, es bastante el valor y bastante lo que se paga, porque además, obviamente, ellos pagan un impuesto dependiendo del sector económico en que estén. Pagan un impuesto que obviamente es obligatorio, que es el impuesto del IVA. Y además también cada bimestre los emprendedores deben de efectuar el pago de impuesto de industria y comercio, el ICA, según los ingresos recibidos. Entonces son muchos impuestos que obviamente es un peso para el emprendedor, y como vieron es una cantidad, es el 70% de sus utilidades, muchísimo. Es más de la mitad. Claro, no, es mucho lo que pagan los emprendedores con estos impuestos. De hecho, trajimos un pregrabado muy especial para ustedes, los empresarios, que también nos habla de la ley empresarial. Entonces, para que lo escuchemos. Buenas noches, Carlitos, ¿qué más? Hola, mi Besi, ¿qué se le ofrece? Hoy tengo de todo, de hamburguesitas, perros, colita cubana, mejor dicho, de todo. ¿Qué se le antoja? Bueno, dame una hamburguesa, por favor. Listo, vecina, dame unos minuticos y ya le sale. Tranquilo, Carlitos. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo va el negocio? Besi, la verdad no muy bien. Todo este asunto del COVID nos ha perjudicado mucho y no hemos podido salir a trabajar. Ah, qué embarrada todo esto. ¿Y las ayudas del gobierno para los emprendedores no les llegaron? ¿Ayuda? ¿Gobierno? Ay, vecina, esas palabras por estos días las desconozco. No, Carlitos, no te pongas así. ¿Ya sabes sobre la nueva ley de emprendimiento impulsada por el Ministerio de Comercio? No, ni idea. ¿Cómo es la vaina? Eso es un proyecto de ley que pretende ayudar a los microempresarios a impulsar sus emprendimientos. Pero, ¿sabes qué? Mejor escúchate Despabilate por ondawao.com, que ahí nos van a explicar muy bien cómo es la vaina. ¿Ok? ¿Ya? ¿Listo? Ok. El cielo Está despabilado. ¿Quién lo despabilará? El despabilador. ¿Qué lo despabila? No. Vuelve. El cielo Está despabilado. ¿Quién lo despabilará? El despabilador. ¿Que lo despabile? Buen despabilador. No. Buen despabilador. Buen despabilador. Buen despabilador será. Bueno, ¿qué tal el pregrabado? Muy bueno, ¿no? Bueno, entonces, así como... Muy bueno. Así como le estábamos hablando también, y también lo hablamos anteriormente, los impuestos han sido un dolor de cabeza para todos los empresarios.
Y de hecho aquí tenemos que también el tema, digamos, del tema tributario, las obligaciones y las responsabilidades que tienen con el gobierno. Y ¿se acuerdan cuando comentábamos un poco sobre los temas digitales, sobre las brechas digitales que habían también con las organizaciones virtuales? Esta ley de emprendimiento también pretende cubrir eso. Dice, los pequeños empresarios serán acompañados además por los centros de transformación digital para que aprovechen las nuevas oportunidades de estrategias de negocios que surgen gracias a la aparición de las tecnologías. Entonces yo creo que esto es un punto inclusivo y a favor, porque se tiene en cuenta que existe una brecha digital, pero entonces ellos están diciendo, bueno, nosotros sabemos que ustedes de pronto no saben cómo adaptarse al mundo digital, entonces vengan, nosotros los capacitamos a través de los centros de transformación digital. Sí, ese es un punto muy a favor porque es un punto más enfocado como hacia lo educativo, hacia cómo educamos a la gente y cómo la apoyamos frente a todas esas competencias que tiene la tecnología y para realizar marketing digital. Pero ustedes se imaginan, digamos, ¿cuánto cuesta? Bueno, uno tiene que pagar unos impuestos, pero el marketing digital también requiere de una inversión que debe realizar las empresas. Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que tienen que pagar, pero ahí mi pregunta es si esa parte educativa va a tener más como apoyo de que venga, nosotros le enseñamos, pero también le ayudamos a hacer de una manera más económica, mucho más fácil, que tenga el mejor impacto en todo lo que es las redes sociales y el entorno digital. Entonces eso sería chévere si se podría hacer. De hecho, sí. Pero es que de hecho bueno, como la ley de emprendimiento aquí también habla de un programa que se llama Se Innova, que dice que brindará asesoría y recursos financieros a los proyectos de desarrollo tecnológico en las empresas. Entonces, sí, aparte de ser una parte educativa, también nos va a brindar esos recursos financieros. Ahora sí, José, te doy la palabra que te interrumpí. No, quería de pronto también aportarte allí en ese aspecto. El quinto eje de esta ley, que es como definir una línea de formación académica para los emprendedores, pues el gobierno nacional busca, en alianza con instituciones de educación superior como el SENA, brindarle capacitación a las personas interesadas en ingresar a estos programas que enfocados en emprendimiento, ¿no? Entonces esto me parece a mí que pues es un aspecto positivo, como lo mencionaba Dani, porque pues el SENA se ha caracterizado por ser una institución que ha formado muchísimos profesionales en este país y sin duda pues le daría mucho respaldo pues a esta propuesta que sin duda por un lado parece innovadora, parece presentarse como algo muy positivo para los colombianos, pero que también en ciertos aspectos ofrece cosas que ya se han planteado en otros momentos y que quizá no han funcionado de la mejor manera. Entonces, habrá que esperar a ver cómo va a ser la implementación, lo que mencionábamos anteriormente, la parte del planteamiento suena espectacular, habrá que ver cómo va evolucionando, cómo se va a ir planteando este asunto, pero en el aspecto educativo siento que están intentando fortalecer el conocimiento de los emprendedores y eso es bastante importante porque así se van a desempeñar mejor en sus labores, van a saber cómo enfocar mejor sus negocios, cómo dirigirlos de una forma más adecuada, ¿cierto? Y eso les va a ayudar a crecer y ya dejar de ser pequeños y medianos a pasar a ser grandes emprendedores. Entonces, me parece que es un punto positivo. Sí, es un punto positivo. Como siempre hay que esperar en las leyes que nosotros hablamos cómo va a ser la manera de ejecutarla, cómo se va a ejecutar. Esto es algo que siempre nos deja en suspenso porque la ley puede ser muy buena, pero al momento de la ejecución no. Entonces hay que esperar esta parte. Bueno, pero ya entrando en materia, digamos, en los impuestos que manejan los emprendedores, como nos había dicho Dani anteriormente en un dato que nos dio, nosotros también le preguntamos a la gerente de AdriSport, Adriana Moreno, sobre qué aspectos negativos tenía emprender en Colombia. Y ella nos enfocaba más que todo en la parte de impuestos. Esto fue lo que nos dijo. Crear empresa es fácil, pero sostenerla es muy difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno te tiene cantidad de impuestos y te inventa cada día más y más y a veces son más los impuestos que se pagan que la misma ganancia.
A veces le toca sacar de tu dinero para poder cubrir impuestos. De hecho, he visto crear empresas y las he visto desaparecer muy fácil debido a los impuestos del gobierno. No encuentro la palabra para decir que el gobierno no te apoya como empresa, no te apoya. Bueno, ella fue la gerente de Adri Sport. Ella me comentaba que también, ella mucho tiempo pagó impuestos, pagó IVA, se constituyó como una empresa legal, pero los impuestos la estaban comiendo viva. Así mismo fueron las palabras de ella. Ella dijo, los impuestos me estaban comiendo viva porque mi negocio no daba con las ganancias para poder pagar esos impuestos. Entonces ya me tocaba sacar de mi propio capital para poder cubrir esos impuestos, ese IVA, todo lo que se tiene que pagar, todo lo que tiene que pagar una microempresa, una empresa mediana, una empresa grande. Entonces eso también es mucho que uno tiene que tener en cuenta al momento de crear estas leyes y también al referirse a los emprendedores. Pero también en este mismo sentido están los apoyos y alivios económicos, que Ani nos va a comentar de qué se tratan y cómo pueden ayudar al empresario. Bueno, se habla de una reprogramación del calendario tributario para las micro, pequeñas y medianas empresas. Se aplazó la segunda cuota del impuesto sobre la renta, que debía cancelarse en junio, y se fijó una nueva fecha, los meses de noviembre y diciembre de este año. La medida cobija a 468.000 empresas, es decir, que las empresas van a tener un poco más de plazo, pues teniendo en cuenta esta contingencia del COVID-19, de reunir el dinero necesario para pagar esto. Además, la línea de crédito Colombia Responde ofrece créditos en pesos y el monto máximo por empresa es de 3.000 millones de pesos para las pymes y 5.000 millones de pesos para las grandes empresas. Esto beneficia al sector de turismo, al sector de aviación y a las empresas de los espectáculos públicos. Entonces, digamos, sí hay alivios en cierto sentido, y pues están tratando como de darle un poco la mano a los empresarios, pero pues toca darle la mano, y siento yo que esto es un proceso, no darle la mano por el momento durante el COVID-19, sino darle la mano para siempre. O sea, usted es empresario, apoya para la economía del país, nosotros lo vamos a apoyar, a pesar de que sea pyme, sea media, sea grande y sea una multinacional. Entonces, es el equilibrio y darles la importancia que deberían de tener. Bueno, eso sí es verdad. De hecho, yo tengo una pregunta respecto a estos alivios y apoyos económicos. Y la pregunta ¿es suficiente el apoyo que brinda el gobierno a las pymes? ¿Es suficiente realmente? Pues creo que todas las personas que han participado de estas entrevistas que hemos tenido durante el programa, pues creo que han coincidido en lo mismo. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los mismos emprendedores. Los mismos emprendedores son los que están poniendo en su voz y están diciendo, vean, es que nos dicen que nos ayudan, pero no nos ayudan. Eso es lo que dicen los emprendedores hoy en día en el país, y es una realidad que definitivamente es un poco difícil de manejar. Si yo lo veo, yo que soy una persona que quizás está externa al asunto del emprendimiento, pues me atrevería a decir que el colombiano como tal, en el caso colombiano, realmente no tiene un apoyo firme o seguro o un apoyo constante, como lo decía ahorita Dani, que no se trata de un asunto como de tapar un rotico nomás por un momentico, sino realmente darle una solución de fondo a los problemas de los emprendedores hoy en día. En vez de estar tapando un hueco destapando un hueco para tapar otro hueco, debería buscarse una solución global, que eso es lo que intenta, al parecer, el Ministerio de Comercio con esta iniciativa, ¿cierto? Tratar de dar una solución un poco más grande, un poco más global a estas dificultades que tienen los empresarios hoy en día. Sería el ideal, ¿cierto? Pero en la realidad actual, lo que pasa con los emprendedores, me temo que el gobierno nacional no está prestando la ayuda pertinente. Entonces, habría que analizar también, es que eso depende de muchos factores sociales, de muchos factores geográficos, ¿cierto? Culturales, incluso dentro de nuestro país, porque hay empresarios que quizás no les funciona un negocio acá, pero les funciona en Bucaramanga, por poner un ejemplo. Entonces, eso está sujeto a muchas condiciones.
Es verdad, y de hecho esa pregunta se le hicimos a Luisa Fernanda Cadavid, la directora de la Unidad de Fortalecimiento Especial Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, y ella esto fue lo que nos respondió. Las medidas que se han tomado tanto desde el gobierno nacional como desde las diferentes entidades que trabajamos en desarrollo empresarial nunca serán suficientes, pero sí necesarias. Nunca podremos resolver todas las dificultades. También es bien importante entender que nada podrá reemplazar a una empresa en marcha. Ningún subsidio, ningún alivio. Donde nos debemos concentrar es en este momento en la reactivación. Requerir ayuda del gobierno, va a requerir, digamos, diferir plazos de pago, más alivios en nómina seguramente y temas cada vez más sectoriales. Ella dice una frase muy importante y es, no nos cubre totalmente, no nos apoya totalmente, pero sí son necesarios esas leyes y esos decretos que han sacado para apoyar al emprendedor. ¿Tú qué opinas, Camila? Otra cosa importante iba a decir que otra cosa importante precisamente que menciona es el tema de trabajar por sectores. Porque, por ejemplo, con la coyuntura del COVID, a cada sector lo ha afectado de una forma diferente y por ende los alivios tienen que ser dirigidos a cada tipo de empresa. Sí, eso también es verdad. Depende también del problema, depende de los sectores y depende de la empresa. Pero bueno, mis queridos despabilados, llegó el momento de concluir el programa, de emprender. El momento más triste de todo el programa, Ave María. ¿Cómo quisiéramos quedarnos aquí unas 3 horas más ahí con los oyentes? Ay, sí. No, la verdad, sentarse aquí a contarles a ustedes sobre las nuevas leyes que salen en el país es bastante chévere y bastante satisfactorio poder conversar con cada uno de ustedes, queridos despabilados. Pero bueno, cuéntenme, ¿qué concluyen del programa de hoy, José? Pues concluyo que bien por la iniciativa. Estoy sumamente de acuerdo con lo que decía la persona entrevistada ahora. Es necesario entender que no se va a poder ayudar a todo el mundo, que los recursos no, pues en algunos momentos no alcanzan a llegar a todas las personas. Cierto que de pronto el problema no se va a solucionar de raíz, pero no se pueden dejar de lado estas ayudas. Creo que son necesarias y creo que a los microempresarios les ayuda, a los emprendedores les ayuda. Espero que realmente esta ley, más que de pronto quedarse en lo lindo del papel, pueda trascender a un aspecto de la acción ya, del hacer, pueda ejecutarse de la mejor manera y pueda beneficiar a nuestros empresarios colombianos que en estos momentos están bastante aporreados y lo necesitan en demasía en todos los sectores. Entonces, nada, espero que el gobierno nacional pueda ejecutar esto de la mejor manera y que pueda beneficiar a todo el mundo. Eso es verdad. Ojalá que esos créditos no se conviertan en deudas extensas para los empresarios. Ojalá que de verdad se apoye y se pongan en la mano en el corazón y se cumpla este proyecto que pues uno le tiene como tanta esperanza. Dani, ¿qué concluyes? Sí. Pues yo pienso lo mismo, parecido a lo que piensa José, que la legitimidad de esta ley se va a basar en que si se cumple o no se cumple y si los emprendedores empiezan como a apostarle un poquito más el apoyo que tiene el gobierno hacia ellos. Me gusta mucho en que los piensa apoyar en la parte digital, que es una de las partes más costosas, porque digamos el capital de una empresa, según un estudio dado un estudio dado por la página web FanU, dice que el 10% del capital de las empresas va dirigido, digamos, a lo que es marketing digital. Entonces, digamos, si esta ley de emprendimiento realmente se cumple como debe de ser, les va a ayudar a financiar un poco eso y poder llegar a todos los públicos durante esta pandemia, que es un poquito más difícil porque estamos todavía manteniendo el distanciamiento social,
Entonces, me gusta mucho también la parte de educación, porque no es solo apoyar pues en la parte financiera, sino que es apoyar en la parte de educación, pero sí o sí me mantengo en la posición en que si se van a crear leyes, que sean para apoyarlos durante el proceso y para siempre, o sea, no durante un ratico, durante el COVID-19, sino que sea durante todo el progreso que ellos van a ir aportando a la economía colombiana. Exactamente, la verdad concluimos muy parecido. ¿Y tú, Cami, qué opinas? Me parece también importante que estos alivios no se conviertan como en pañitos de agua tibia y tratar de solucionar solo algo por la coyuntura del momento, sino que realmente sean alivios económicos pensados a largo plazo y sobre todo que sean sostenibles y que permitan en algún momento que las empresas puedan ser más productivas. Y también me parece muy importante el tema de la formalización de las empresas, que de esta forma también los emprendedores y los empresarios van a tener mayor confianza en el gobierno si llega a darse que realmente reciban este apoyo y puedan, digamos, enfrentar tantas trabas al momento de legalizar su empresa. Bueno, muchas gracias, queridos despabilados, por escucharnos en nuestro programa Emprender, un camino por recorrer, donde hablemos sobre la ley de emprendimiento. Esperamos escucharnos en una próxima ocasión. Y chao, nos vemos. ¡Hey, chao! Un abrazo para todos. Una producción de OndaWow.co. Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite OndaWow.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos.